Jeremías 23, versículos del 1 al 6, base de nuestro sermón, lectura de nuestra liturgia. Sabe, hermanos, las libertades políticas, la libertad de mercado, la libertad de movilidad, etcétera, han traído grandes beneficios a la humanidad. El mercado libre establece las bases para que haya progreso económico y empleo, pero sobre todo oportunidades para que las familias progresen en el plano económico y posteriormente en otras áreas. Ahora, en el aspecto religioso, la libertad de culto nos permite ejercer nuestra libertad de conciencia y adorar en esa misma libertad. Ahora, entendamos algo. El pecado, una hecatombe que ocurrió en el Edén, el pecado es una fuerza avasalladora que toca todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida. Cuando la libertad política molesta a los tiranos, ellos buscarán las formas que las mismas sean mancilladas y maniatadas, para ellos poder ejercer todos sus desvaríos. Los tiranos tienen muchos desvaríos y tienen esa capacidad de intimidar a los pueblos para poder tenerlos apresados en su puño. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Jeremías, en su profecía de este capítulo 23 y esta denuncia, nos habla de pastores, el término pastor. Y en la realidad política que vivía Jeremías, básicamente se refería a la monarquía, en este caso Sedequías. Eran personas, los reyes anteriores, 4 reyes anteriores y Sedequías, que no ejercieron su labor como el pacto decía. Y había una rebelión contra el Dios verdadero. En ese sentido, la libertad de conciencia que ellos podían tener, que tenía que estar alimentada por la palabra de Dios, había sido violentada. Y en el día de hoy, en muchas áreas, no hay muchas diferencias. Oramos. Señor Dios, tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado y llegue al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Que tú redargullas, Señor, que tú conviertas, que tú seas bálsamo, que tú, Señor, seas glorificado en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El versículo 1 y 2 dice: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Y en qué forma los pastores, en este caso la monarquía y el liderato religioso de Israel, había dispersado a las ovejas? La habían espantado, es un término muy interesante en Reina Valera. ¿En qué forma no la habían cuidado? ¿Sabe, hermano? El Dios de la Escritura es el Dios de la verdad.
el Dios de la verdad. Entonces esa palabra que ha sido bastante manoseada, ¿verdad? En este tiempo, la verdad. Porque todo el mundo reclama tener la verdad. Nosotros también reclamamos tener la verdad. Pero hay un principio que Jesucristo estableció a los apóstoles y profetas, como leímos en Efesios. Es que la iglesia que edificaran, le dice Pablo a Timoteo, tenía que ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Las características de esa iglesia tenía que ser una iglesia que responde a la persona de Cristo Jesús, a las doctrinas de los apóstoles y profetas, y al mismo tiempo, cuando dice que es columna y baluarte de la verdad, iba a ser inexpugnable ante la mentira. Y en ese sentido, la iglesia tiene que siempre tomar partido. El problema de tomar partido, no me refiero a partido político, ¿verdad? A ideas, es que la iglesia tiene que asentar claramente lo que tiene que enseñarse y extirpar de ella cualquier mentira. Y el primer problema que tenía Israel cuando Jeremías lo llamaba a capítulos, bajo el reinado de Sedequías, era la introducción del culto pagano y la rebelión contra el pacto de Dios. Ese era el primer problema. Los cultos paganos se habían introducido en Israel, en este caso en el reino de Judá, donde estaba el templo. Y en el templo habían imágenes de Acera. Los Baales estaban dentro del templo. Por lo tanto, Judá se sentía cómoda ante la mentira, el error doctrinal, se introdujera en el culto a Dios. Y una de las razones por la cual se sentía cómoda, o dos razones por las cuales se sentía cómoda, es lo primero. Número uno, ellos no veían ninguna consecuencia. Introducir imágenes de Acera, de los Baales, no vemos mayores consecuencias. Todo sigue caminando igual. Un grave error que comete mucha gente. Se sienten cómodos. Mira, yo puedo seguir haciendo esto y me siento cómodo espiritualmente. Y no es que se sientan cómodos espiritualmente, es que están muertos espiritualmente. Ahí está la comodidad. Usted sabe que hay dos comodidades, ¿verdad? Usted dormir cómodo y otra cosa, morirse en una cama y también va a estar cómodo. Ese es el primero. Lo segundo, que el país seguía prosperando. La prosperidad ellos la veían, la palpaban, la vivían. Entonces medían todas esas cosas por medio de estas dos razones que yo le acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el denominador común de esas dos razones? La total ignorancia de la palabra de Dios. La total ignorancia del pacto. Mire, hermano, escuche lo siguiente. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, hacia adelante, y todavía en nuestro siglo XXI, no voy a decir nueva porque nueva no es, una fuerza vuelve a resurgir dentro de la iglesia de Cristo. Y son los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Es un grupo de personas que creen que debemos volver al pasado judío y practicar las fiestas judías y ritos judíos y todas las características judías que ellos se puedan inventar, entre ellos danzas judías, que no son danzas judías, pero eso es otra discusión. Aunque se lo puedo adelantar, eso viene de la polka polaca, esas danzas, ¿oyeron? Los jóvenes que salían después del Holocausto, principalmente de Polonia, habían integrado a su cultura la polka polaca. Cuando llegaban al aeropuerto de Tel Aviv, se bajaban bailando y eran polcas. Tenían de judío lo que yo tengo de griego. Pero la gente quería integrar todo eso. Entonces, todo esto viene por una ignorancia del texto. Si usted estuvo atendiendo a la lectura del Nuevo Testamento, la importancia que usted entienda
escúcheme bien, hermano, la importancia que usted entienda que un culto litúrgico como el de nosotros, todo está encadenado. O sea, yo no me siento en mi casa, ay, deja ver qué texto del Nuevo Testamento, para que lo lean, para llenar el hueco litúrgico. No, mi hermanito, eso no es mi trabajo. Eso déjeselo a los falsos profetas y los falsos maestros. El culto litúrgico está encadenado. Y si usted leyó el Nuevo Testamento con nosotros, Pablo está hablando de los judaizantes y cómo violentan la Escritura. Y uno de los graves problemas de los judaizantes es el vacío litúrgico, que eso lo he enseñado a mis estudiantes de teología y de liturgia. ¿Y en qué consiste el vacío litúrgico? El vacío litúrgico viene porque queremos rechazar 2000 años de historia de la iglesia y de desarrollo litúrgico sin sentarnos a pensar qué cosa puede estar en el culto y qué cosa no puede estar según la Escritura. Todo lo adjudicamos a Roma. Entonces quiere hacerse vacío litúrgico. Y aquí los que saben de ciencia saben que la naturaleza no resiste el vacío. No aguanta el vacío. Y por lo tanto, usted ve grupos, recuerde todo lo que le dije, de una ignorancia bíblica y buscan cómo llenar ese vacío litúrgico. Y recurren de nuevo a las sombras, a las fiestas que ya caducaron, que ya Cristo cumplió. Algunos vuelven a la circuncisión. Yo vi hace un tiempo atrás que habían construido un arca del pacto y la ponían en medio del culto. Entonces usted veía a los jóvenes danzando alrededor del arca del pacto, danzas que eran paganas. Por lo tanto, hermanos, cuando hay ese vacío litúrgico y cuando hay una ignorancia de la Escritura, de la palabra de Dios, la introducción del culto pagano y la rebelión contra el pacto, como ocurrió en Israel, ocurre en la iglesia de hoy, en muchas áreas. Israel estaba rebelde contra el pacto. No le interesaba el pacto, porque había una razón también muy importante. El pacto confronta la vida de cada ser humano. El pacto de Dios te lleva a la ley y te confronta. El pacto de Dios, mire qué interesante, te confronta con la ley, pero al mismo tiempo te ofrece hacer pacto con el Dios verdadero. Pero ellos no querían ese pacto. Ellos querían vivir como le daba la gana, a sus anchas, según su pecaminosidad, según las libertades que ellos habían inventado. Había una segunda razón y eran los falsos profetas. Aquí tenemos un grave problema. Miren, el versículo 2 dice que los pastores que apacientan mi pueblo, ustedes dispersaron mis ovejas, ustedes las espantaron, estoy parafraseando, no las cuidaron. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces, si usted va analizando el versículo, ¿cómo tú dispersas las ovejas? Analice conmigo, hermano. Judá está íntegro. Jeremías está como profeta condenando a Judá, pero está íntegro. ¿En qué forma se dispersa Judá? Toda unidad que se dé en el pueblo de Dios, si no responde a la ley de Dios y al pacto de Dios, dispersa el pueblo, porque cada cual va a tener su idea personal. Y por lo tanto no está la unidad del espíritu que nos habla el apóstol Pablo. Están dispersados. Y los falsos profetas en Judá anunciaban que ellos estaban bien, que Dios les hablaba, que Dios les revelaba. Segundo, ¿por qué las espanta? Esa palabra es bien amplia. Número uno, porque las aleja de la ley de Dios. Y en el momento que usted se aleja de la ley de Dios, en el momento que usted se aleja del pacto, usted sigue siendo un ser religioso. ¿Oyó? Y usted empieza a crear su propia religión y sus propios miedos. Y se espanta.
de cualquier estupidez. Los otros días oía a un pastor, esto lo repiten mucho, pero la gente le cree, que él estaba viendo, Dios le estaba dando una visión, primera mentira, Dios le estaba dando una visión, que se estaba viendo un portal, segunda mentira, que viene de la brujería. Los conceptos de portales vienen del ocultismo y de la brujería. ¿Oyó? Es ajeno a la palabra de Dios. ¿Qué es un portal? ¿Usted me puede explicar qué es un portal? Es como cuando usted oye a los exorcistas modernos, que hablan de expulsar demonios, pero también hablan de expulsar malicias. ¿Usted ha oído eso? ¿Qué es una malicia, hermano? ¿Un demonio más pequeño? No sé. ¿Un duende? No sé. Mentiras. Basura. Entonces se espantan, crean supersticiones en su corazón. Y como le he dicho a ustedes muchas veces anteriormente, posiblemente están solos en su casa de noche, tienen solamente una lámpara prendida y oyen un ruido. Y no pueden pensar que es alguien que intenta entrar en la casa. No. Es un espíritu que está aquí. Déjame reprender. Y en medio de la reprensión cogen un tiro. Ese es el problema de todo esto. Espantan al pueblo con esas mentiras. Entonces, la ignorancia bíblica en nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que hace es que destruir al pueblo de Dios. Destruir a la iglesia. ¿Y en qué sentido destruyen a la iglesia? Porque los verdaderos hijos de Dios estamos firmes. La imagen de la iglesia es afectada. Y a todos nosotros, empezando por mí, nos mezclan en ese caldo, en ese mejunje. ¿Oyó? Y es lacerado el nombre de Cristo Jesús. Y es afectado por completo. Es la ignorancia de la palabra de Dios. Hay cosas que yo no puedo decir desde este púlpito que yo he visto en los cultos, porque sería ofensivo a usted. A mí me ofenden de verlas nada más, y si lo digo, los voy a ofender a usted. Pero esta me llamó la atención porque el título decía, Pastor sacando demonios. Y yo, pues, déjame ver cómo va ese espectáculo. Y era sencillo, una dama pasaba al frente y el pastor la besaba en la boca. Entonces yo dije, posiblemente yo estoy mirando mal, déjame. Entonces le dije a Zoom, a ver, porque, ¿verdad? Para no levantar falso testimonio, pero era así. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos un concepto claro de la expulsión de demonios, no tenemos un concepto claro de lo que dice la Escritura del mundo espiritual caído, y no tenemos un concepto claro que Cristo venció en la cruz y la fuerza de los demonios fueron derrotadas. Y eso de hablar de posesión demoníaca hoy, es decir, que la cruz de Cristo no triunfó. Entonces no tenemos esas cosas claras. Y la gente se deja llevar. Mira el versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Entonces Dios le promete a Israel, a Judá, que aun aunque haya caído en sus pecados terribles y aunque Babilonia va a invadir su pueblo, escuche bien, y los va a llevar cautivo a Babilonia, Dios va a recoger ¿qué? Un remanente, palabra muy importante en ese versículo. Porque habrá siempre personas, y había siempre personas en Judá y en Israel que eran rebeldes al pacto y no escuchaban la palabra de Dios y no le importaba nada. Pero Dios siempre tenía un remanente. A eso era lo que Dios iba a recoger. A eso era lo que Dios iba a traer. Pero aún más. Mira el versículo 4. Y pondré sobre ellos pastores que la apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, mire qué interesante. No solamente los voy a traer y los voy a reunir, sino que levantaré hombres capaces para que los guíen a ustedes en el pacto de Dios. ¿Sabe? Israel y Judá esperaban
ese remanente desde el punto de vista de la rama de Isaí, el Mesías. Recuerde que los pastores inicialmente en este capítulo hablaban de los monarcas. Y Dios le está anunciando a través de Jeremías. Judá odiaba a Jeremías profundamente, ¿oyó, hermano? Lo asesinaron al final. Pero Dios anunciaba que iba a levantar reyes y pastores que iban a restaurar el pueblo. Pero hay algo muy importante. Eso trasciende la profecía de Judá. Trasciende a nuestros tiempos. Por eso el versículo 5 dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ese renuevo de David es Jesucristo el Mesías. Y Dios prometía a través de Jeremías que iba a haber un nuevo pueblo y un nuevo pacto en el cual Dios iba a traer a todo su remanente, judíos y gentiles, como dice la lectura de Efesios, para hacer de los dos un solo pueblo. Basado, como dice la lectura de Efesios, en la base de los pastores, pero sobre todo apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la desgracia de la falsa doctrina, de rechazar el pacto, de oír a falsos profetas, iba a terminar con la persona de Cristo Jesús. La mirada tenían que estar ahora sobre Cristo Jesús. La palabra que ellos tenían que oír eran de los apóstoles y de los profetas dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que le dije? Que el pecado es una fuerza avasalladora. El apóstol Pablo en su discurso de despedida en Hechos capítulo 20 decía, yo sé que después de mi partida lobos rapaces entrarán en la manada y no van a perdonar la manada. ¿Por qué los lobos rapaces pueden entrar en la iglesia, hermano? Es la responsabilidad de un servidor y de los ancianos de congregación de esta iglesia de velar doctrinalmente la grey. Y la única forma que usted detiene a los lobos rapaces es con el conocimiento sistemático, claro, de la palabra de Dios. Y que sobre todas las cosas entendamos que Jesucristo es el Rey y la cabeza de la iglesia. Y que nuestras miradas siempre tienen que estar puestas a Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Entonces usted dirá, bueno, eso lo leemos muchas veces, pastor. Eso es lo que yo quiero que usted observe. En las doctrinas falsas eso no ocurre. Hay una cabeza en esa organización donde las personas miran. ¿Oyó? Donde las personas le rinden culto y obediencia sin chistear. En ese momento hay problemas graves. Porque esas personas vendrán con nuevas revelaciones, nuevos escritos, el cual usted tiene que obedecer. Y no puede cuestionar con la escritura, con la palabra de Dios. Las libertades que nos trajo la Reforma Protestante, escúcheme bien, las libertades que trajo la Reforma Protestante, las trajo con muchas responsabilidades. Las libertades tienen que ser siempre ¿qué? Observadas, cuidadas y veladas. La libertad que nos trajo el Señor, la libertad de conciencia, esa libertad de conciencia tiene que estar alimentada por la palabra de Dios. Y que obedezcamos a los pastores que están acordes con la Escritura,
Siempre y cuando que esos pastores siempre señalen a Jesucristo como el rey y cabeza de la iglesia. Porque hay un tesoro muy importante que Judá no estaba entendiendo, que está en el versículo 6. Dice, en sus días, en esos días, que son los días de hoy, yo hermano, en los días de hoy, será salvo Judá e Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Judá de Dios. En estos días será salvo el pueblo de Dios, el remanente, el que Dios busca en cada rincón de este planeta, los elegidos de Dios. Y añade el profeta, en esos días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, nuestra gran confianza en nuestro Rey. Si usted estuvo atento al culto, la fidelidad de nuestro Dios, el Dios que nunca miente. Por eso estamos confiados. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Mire qué belleza. Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia es Dios. El que nos declaró justos fue Dios. El que pagó nuestra deuda fue Dios. Él es nuestra justicia. Él es el que nos recoge como remanente. Él es el que nos da la palabra por el Espíritu de Dios. Él es el que levanta a los líderes verdaderos para guiarnos como debe ser. Y un día, hermano, el caminar de nosotros terminará. El reino de Dios será culminado. Y Jesucristo reinará para siempre sobre todo ser humano. Que seamos fieles a Jesús, seamos fieles a su palabra y que sepamos que nuestro Dios siempre, siempre es fiel. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión.